ML Medios y Radio ESME presentan Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro. si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Estamos una vez más en vivo en su programa Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo. Se presentan aquí mis compañeros. David Torres, buenas noches. Alejandro Esqueda, buenas noches. Y bueno, pues para iniciar, pues daremos un par de noticias de los últimos días. Aquí le cedo primero la palabra a mi compañero David. Pues simplemente mencionar que hace unos días hubo un desalojo en el aeropuerto de los ejidatarios que ya desde hace varias semanas mantenían ahí un plantón, específicamente en el estacionamiento, por esta demanda de que se le pague los terrenos que les fueron expropiados cuando la construcción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. En su momento los ejidatarios no pudieron proceder legalmente porque no contaban con los documentos actualizados que acreditaran que esos terrenos eran de su propiedad. Sin embargo, bueno, después de superar múltiples trabas legales, por fin consiguieron dichos documentos y a partir de entonces han estado demandando pues que se les pague por dichos terrenos. Durante ya varios años entonces únicamente se han estado como que aventando la bolita, por un lado el Grupo Aeroportuario del Pacífico hacia el gobierno federal, sobre quién debe de indemnizar a los ejidatarios, y recientemente sabemos que se dio un anuncio por parte del gobernador de Jalisco en el que pues con bombo y platillo promocionaron lo que va a ser la ampliación del aeropuerto, la construcción de una nueva pista, incluso lo publicitaron como que va a ser uno de los aeropuertos más modernos del mundo. Sin embargo, bueno, esta gran infraestructura o gran obra, así lo mencionan ellos, pues va a implicar pues una gran inversión económica, y sin embargo el Grupo Aeroportuario del Pacífico pues no paga los terrenos sobre los cuales ya está asentado el aeropuerto. Lo mismo existe el temor por parte de los ejidatarios de que se les despoje de más terrenos para esta ampliación. Los propios ejidatarios mencionan que prácticamente es imposible construir esta nueva pista sin tomar más terrenos de ellos, y por otra parte el Grupo Aeroportuario del Pacífico dice que no, que ellos lo van a hacer pues no sé dónde, porque dice que no van a tomar ni un metro más de tierra de los ejidatarios. Igual el Grupo Aeroportuario del Pacífico se ha caracterizado por el cinismo con el cual miente con respecto al pago de estos terrenos. Y bueno, específicamente hace 2 días, me parece, en la madrugada, llegó primera la policía estatal a sacar a los ejidatarios de ahí del estacionamiento del aeropuerto. Sin embargo, detrás de ellos, que esto también tuvo que haber sido algo concertado, no es como que casualmente estuviera pasando por ahí la policía estatal y después pasara por ahí la Guardia Nacional, pero bueno, llega en una primera instancia la policía estatal a pretenderlos desalojar, y detrás de ellos llega la Guardia Nacional. Presentan los ejidatarios los documentos que dicen que ese terreno en el cual ellos tienen el plantón realmente es de ellos, entonces no están incurriendo en ninguna legalidad. De manera inicial la Guardia Nacional le dice a la policía estatal que se retire, que sí, que van a revisar el caso, pero finalmente el proceder es exactamente el mismo. La Guardia Nacional retira a los ejidatarios realmente no oponen resistencia. En palabras de ellos mismos, pues la mayoría de quienes ahí se encontraban son adultos mayores, son incluso familias con niños y demás. Entonces pues bueno, no hubo como tal un enfrentamiento, pero sin embargo pues sí se les desalojó, y
es alarmante las declaraciones que sale a dar, por ejemplo, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, que dice que a él le parece muy bien el proceder de la Guardia Nacional, que los ejidatarios tienen derecho a protestar. Ahora sí que él no se quiere ensuciar las manos, dice que ese es un conflicto entre los ejidatarios y el gobierno federal, que lo arreglen entre ellos, pero que él no va a permitir que las protestas afecten dice un punto tan estratégico como es el aeropuerto de Guadalajara, que si quieren protestar que pues lo hagan en otro lado donde no se afecte nada. Una declaración pues de lo más terrible, porque finalmente pues si una manera tenemos la población pues de enfrentarnos al poder del Estado pues mediante la protesta, y esa protesta claro que va a tener implicaciones, nunca va a ser una protesta que no afecta a los intereses de nadie. Claro, bueno, y otra de las noticias que queremos también, bueno, salvo que quieran comentar algo sobre esto, que queremos también comentar, es pues el caso que me parece viene como conmocionando en gran parte a las redes sociales, ¿no? Y especialmente a los sectores de mujeres y feministas, y que es el reciente asesinato de... el feminicidio tal cual de Ingrid Escamilla, una joven de, me parece que 25 años tenía, en manos de su pareja, ¿no? Eric Francisco N., ¿no? Está localizado así. Lo más escandaloso es la forma en que ocurrió, por un lado, el asesinato, el feminicidio, que fue de maneras sumamente brutales, ¿no? A ella se le encuentra desollada prácticamente. Hubo un intento de esconder partes del cuerpo por parte del asesino, el feminicida, pero bueno, y por otra parte el papel que jugaron los medios de comunicación y las autoridades en general, porque de entrada pues hubo una filtración de las fotografías, empezaron a difundirse en redes sociales y un poco contribuyó también a alimentar todo este morbo, ¿no?, que hay alrededor de estos casos, que me parece pues bastante preocupante, ¿no?, de entrada. Además porque, digamos, estuvo un poco como, o hay en un amplio sector de la población todavía un cierto discurso de que estos asesinatos, estos feminicidios, estos casos son producto de gente loca, ¿no?, de monstruos que pareciera que son psicópatas de alguna forma, que son como casos excepcionales, ¿no?, cuando en realidad pues lo que vemos es que son resultado de una sociedad sumamente violenta y particularmente violenta contra las mujeres, ¿no? Entonces esta cuestión me parece que es importante reflexionar, porque junto con el asesinato de Ingrid, por ejemplo, tenemos información respecto a cómo ha ido creciendo los feminicidios. Por ejemplo, en los últimos 4 años ha habido un aumento de más del 100%, del 111% en los feminicidios. Estamos ya en niveles en que son asesinadas alrededor de 9 mujeres al día, 10 mujeres al día en nuestro país. Y bueno, pues evidentemente es necesario hacer la denuncia de todos estos casos. El caso de Ingrid, pues por lo viral que se hizo y por las maneras, ya decía, en que ocurrió, está logrando nuevamente levantar un montón de indignación. Ya hay convocadas una serie de jornadas en diferentes ciudades del país para exigir justicia, evidentemente, y sobre todo para hacer esta denuncia de este odio, ¿no?, prácticamente que existe en la sociedad en contra de nosotras, y esta impunidad completa en la que se mueven estos feminicidas, ¿no? El 90 y tantos % de los feminicidios quedan en la impunidad, y esto me parece que es razón más que suficiente para estar saliendo todavía más a las calles. Y de hecho creo este asunto pues lo podemos retomar quizá más adelante, porque parte del tema que elegimos para el día de hoy, en el marco de las luchas al interior de la UNAM, del sector estudiantil, digamos, pues actualmente se mantiene un paro importante, justamente exigiendo la eliminación de la erradicación de la violencia de género dentro de la institución, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, obviamente desde estos micrófonos hacemos la denuncia y pues enviamos nuestra solidaridad a la familia de Ingrid y hacemos un llamado a sumarnos a las movilizaciones, a los actos de protesta, etcétera,
para parar de una vez esta situación que vivimos, ¿no? Para acabar con toda esta violencia, para garantizarnos el derecho de tener una vida digna, ¿no? Y vamos, muchas veces pareciera que simplemente lo que estamos exigiendo es vivir, ¿no? Ya ni siquiera vivir con dignidad, sino vivir. Y me parece que, bueno, no podemos quedarnos tampoco en eso, porque creo que, pues, finalmente es eso, todas tenemos ese derecho de vivir dignamente, entonces simplemente lo dejaría en eso y pues le entramos al tema que elegimos para el día de hoy. El pasado 6 de febrero se cumplieron 20 años del, digamos, como el parado en seco de la huelga, la histórica huelga que se realizó en el 99-2000 en la UNAM, una huelga que fundamentalmente fue para parar el cobro de cuotas, aunque no solo. Obviamente, como en la mayoría de las luchas universitarias y estudiantiles, estuvo atravesada la necesidad de democratizar las propias universidades, pero que bueno, hoy a 20 años podemos decir que uno de los logros más importantes de este movimiento huelguístico fue justamente mantener a la UNAM, la principal universidad pública del país, como una universidad gratuita, ¿no? Y pues ya decía, el pasado 6 de febrero se cumplen 20 años de que entró la Policía Federal a las instalaciones a pues acabar por la fuerza con dicha huelga. Y además otro dato de que pues justamente ese día se estrenó esa PFP, que es la policía militarizada que tenemos desde entonces en el país, ¿no? Que bueno, eso en realidad se ha ido profundizando cada vez más. Entonces, con motivo de esa situación, más diferentes circunstancias que han venido ocurriendo, especialmente en relación a lo que ya comentaba, que es el paro que sostienen mujeres universitarias en diferentes planteles de la UNAM, pues abordaremos un poco tanto lo que ocurrió en el 99-2000 como la relación o la continuidad de alguna forma de las protestas y de la exigencia de una universidad para todos y todas que se mantiene o que podemos encontrar hoy en día, ¿no? Sí, un poco para contextualizar este inicio de la huelga, pues venía el país de haberse concluido el sexenio de Salinas de Gortari, bueno, hacía unos años, la llamada crisis del 94, venía de una serie de privatizaciones que sucedieron durante el gobierno de Salinas y que se les dio continuidad en los primeros años del gobierno de Zedillo, como fue la privatización de Teléfonos de México, como fue la privatización de prácticamente pues muchos de los caminos federales que se convirtieron en autopistas, fueron concesionados, y como fue por ejemplo la privatización, bueno, más bien como el rescate bancario, que hasta la fecha seguimos pagando, el llamado FOBAPROA. Y entonces en este contexto pues en general había una situación de crisis económica en el país que, como siempre, pues a quien más pegaba era a los sectores con menores recursos, y ya estaba como muy avanzado este discurso neoliberal en el que todo se convierte en una mercancía, y por supuesto no era la educación una excepción. Y entonces se comienza a manejar este discurso de que pues no había recursos suficientes para mantener la educación pública, y que por lo tanto en las medidas de sus posibilidades la sociedad en su conjunto debería de cooperar, que aquellos que pudieran pagar una cuota para estudiar, pues que así lo hicieran. Y además esta idea de que para valorar más la educación, para valorar más la enseñanza, debían pagar por ella, ¿no? Claro, lo que es gratis no importa, ¿no? Es de mala calidad y no se valora. Sí, no, hay otros antecedentes también importantes, ¿no? Directamente en la vida universitaria. Creo que fue en el 97, cuando se hizo la reforma al pase reglamentario, se hizo la reforma al pase reglamentario del CCH a la licenciatura, que bueno, también es algo importante de todo este tema también que comenta Grecia, de como toda la ideología que se trataba de imponer en ese momento, que también comentaba Fernanda, ¿no? El tema de no solo que no se valora, sino la elitización de los que formamos parte de alguna universidad en algún momento, que viene acompañada de varias otras cosas, ¿no? Como
el propio saloneo que hacían las autoridades universitarias, el tratar de estar imponiendo que este tipo de cuotas pues simplemente era para mejorar la calidad de la universidad y demás cosas, ¿no? Pero bueno, también la puesta en marcha, por ejemplo, del Ceneval como claro, que empieza a dar el visto bueno de las propias carreras universitarias, obviamente la implementación de estos filtros también de selección, entre comillas, ¿no? Que sabemos que más bien son de exclusión, como es el examen de admisión. Sí, porque lo que miden en realidad es incluso a qué nivel socioeconómico perteneces, ¿no? Porque hay que admitirlo, a la universidad desde ese entonces incluso tiene un matiz bastante clase mediero, ¿no? En pertenecer a una universidad actualmente, pues es hablar de tener ciertos privilegios sobre las personas que no pueden acceder directamente a la universidad, que con lo que comenta Fer del Ceneval, trataron de hacer algo similar, ¿no? Hacer 2 exámenes de titulación, uno externo, para evaluar supuestamente a la universidad y demás, y ver la calidad, excelencia que tenía el alumnado y la propia educación, que fue otro de los temas, ¿no? Que se estuvo peleando. Pero volviendo al tema de los antecedentes, pues también en los SHs hubo en el 95, vienen del 95 de tener una huelga en los SHs, que también el tema de desaparecer el pase reglamentario pues es importante en el contexto que hablábamos de la ideología, porque al fin y al cabo los SHs formaban parte o se habían creado para los trabajadores, ¿no? Para que las personas que trabajaban en fábrica o que no tenían una educación como la preparatoria tuvieran alguna alternativa para poder salir de ahí, continuar sus estudios o mejorar de alguna manera su situación económica, a lo mejor con otro trabajo o ingresar a una carrera, y que incluso por eso los SHs tenían 4 turnos para tratar de que entraran los trabajadores, y que fue también parte de lo que se eliminó. Y también como parte de los antecedentes tenemos pues directamente el ZLN en el 94, bueno, cuando sale el ZLN a luz, que también pues fue otro antecedente importante que también ayudó a impulsar la huelga. La radicalización incluso de la juventud. Sí, la propia concientización, no podemos, yo he visto mucho últimamente, sobre todo estos 20 años, que fue como algo espontáneo, ¿no? Que los medios difunden que fue algo de, un día se levantaron los estudiantes enojados, ¿no? Y con conciencia de lo que iba a pasar, cuando en realidad hablamos de todo un proceso, digo, no solo la huelga del 95, las reformas del 97 en cuanto al pase reglamentario, el tema del ZLN, sino también las propias organizaciones estudiantiles que ya se encontraban dentro de la vida universitaria, que empezaron a darle pues cabida, ¿no? a todo este movimiento y a organizar a las personas que eran parte de la vida universitaria. Y otro de los antecedentes también me parece que relativamente directos, y aunque cuando fue digamos un poco más moderado, fue la lucha del 87 del llamado CEU, también en la UNAM, que bueno, ya desde entonces se venían estas intenciones de ir como pues implementando el cobro de cuotas y digamos avanzar abiertamente en la privatización de la universidad, entonces que también en ese momento se logró parar, y que de hecho muchos de los jóvenes que participaron en ese momento van a participar después en la huelga del 99-2000, ¿no? Y que van a ser incluso muchos de ellos los que son identificados como moderados, ¿no? O más ligados al PRD o en general como a las instituciones, ¿no? Más proclives como a negociarlo todo y demás, ¿no? Que para los radicales cualquier cosa que no sea ellos es moderado, ¿no? Cualquier cosa que no sea lo que yo digo es moderado. Sí, y por ejemplo, tienen implicaciones en el desarrollo de la huelga varios de los antecedentes que ustedes mencionan. Por ejemplo, la cuestión del ZLN tuvo implicaciones no solo en el estallido de la huelga, sino en la manera en que se organizó la propia huelga. Igual lo iremos como platicando a lo largo del programa. Así como esta cuestión de ese anterior Consejo Estudiantil Universitario del 87. Ahora que mencionan esto del pase reglamentario, pues sí, finalmente es también una conquista de los propios estudiantes de la UNAM, el que si ellos concluyen con determinado puntaje, con arriba de 9, la preparatoria o el CCH de parte de la UNAM, tienen como preferencia para elegir las carreras a las cuales van a ingresar. Mucho del ataque que se hace a este pase reglamentario es que se dice que se pone en desventaja, por ejemplo, a alumnos que provienen de otras preparatorias, de otras instituciones. Sin embargo, pues ahora sí que desventajas y desigualdades siempre va a haber mientras no se garantice el acceso universal a una educación
de calidad o a una educación transformadora hacia los jóvenes, porque finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Que estos exámenes de admisión están diseñados, sí, de manera que tienen una amplia ventaja los sectores de la población económicamente favorecidos. Entonces, si no se implementara este pase reglamentario, sería como muchísimo más marcada dicha ventaja. El pase reglamentario a lo que contribuye es a disminuir un poco esa desventaja, porque finalmente quienes ya estudian, bueno, para ingresar a un CCH o una preparatoria, pues primero tienen que pasar uno de estos exámenes estandarizados. Entonces dicen, bueno, ya pasé un examen estandarizado para ingresar a la UNAM, ¿por qué tengo que presentar un segundo examen estandarizado para nuevamente ingresar a la UNAM, por así decirlo? Si simplemente se trata de continuar dentro de la misma institución. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues el que concluyan con cierto promedio su preparatoria o su CCH, pues también implica que ya no se les dio solamente una evaluación, sino que durante al menos 3 años se les estuvo evaluando. Otra cuestión de las reformas, ya mencionaba Alejandro, que finalmente en el CCH había varios turnos, ahorita hay 2 turnos nada más, porque sí, muchos de los que ahí estudian trabajan a la vez, entonces no se les puede exigir que terminen en el mismo tiempo que alguien que solo estudia, y esto se traslada también a las licenciaturas, porque otra cosa de las principales demandas de la UNAM fue en contra de que se tuviera un tiempo fijo para terminar la carrera. Se pretendía establecer que el tiempo máximo de permanencia fuera del doble de la carrera, es decir, si la carrera duraba 4 años, tenían un máximo de 8 años, lo cual pues lo argumentan como que no, pues ya si no terminaron en 8 años es porque son unos flojos que no les interesa estudiar. Pues bueno, no, en muchos casos no, en muchos casos en realidad aquí se sintió aludida la compañera en muchos casos porque lo combinan con muchas otras actividades, porque finalmente tienen que trabajar, tienen que realizar otro tipo de actividades, y no se trata de que la educación... No, y la licenciatura es temporal, pero el comunismo va a ser permanente. Y no se trata de concebir a la educación simplemente como una máquina de sacar egresados en tiempo récord, sino pues también algo que contribuya a la propia formación de la sociedad. Y entonces, en ese sentido, pues no es lo más adecuado el cerrar las puertas a alguien que quiere seguirse formando. Pero bueno, entrando ya un poco de lleno a lo que detonó tal cual esta huelga del 99, pues bueno, ya desde inicios del año se manejaban declaraciones por parte del entonces rector Francisco Barnes Castro, precisamente en esto, en el que era necesario para la salud financiera de la UNAM que se comenzaran a cobrar cuotas, y hacia el 11 de febrero del 99 presenta ya tal cual la propuesta, donde en esta propuesta pues se mencionaba que, por ejemplo, para ingresar a la licenciatura, al bachillerato o a los SHs, iba a tener un costo de inscripción de 15 días de salario mínimo, y para ingresar a la licenciatura de 20 días de salario mínimo. Y para la cuestión de los posgrados, pues ahí los propios directores de cada posgrado iban a tener la facultad de fijar las cuotas de inscripción. Y no se centraba solo en las cuotas de inscripción, sino también en cobros por matrícula de materias, cobros por exámenes extraordinarios. Que iban a ir subiendo, ¿no? Que era también a lo que alegaban, ¿no? Que ahí también hay un punto importante que es lo que yo insisto, ¿no? La ideología que trataba de imponer la propia autoridad de la UNAM, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó todo este tema de los cobros, pues siempre apelaban al individualismo de los estudiantes, porque las propias autoridades iban, ¿no?, a volantear y les decían, bueno, pero a ustedes no les va a afectar, ¿no? Va a afectar a los siguientes que entren, entonces nadie tiene por qué protestar porque no les afecta, ¿no? Y que apelaban también a este tema de la generación que era, ¿no? Pensaban que era una generación sin... Ajá, o sea, al fin y al cabo sí era también parte de, pues no tienen contexto histórico, no tienen memoria histórica, esto no les va a interesar, son individualistas, y tratar de pegarles por ahí, que fue por lo que muchos alumnos sí se fueron, ¿no? Pero al fin y al cabo, incluso ver a las propias autoridades universitarias yendo a hacer volanteos a CCH por CCH y salón por salón, como si fuera AMLO, pues era... Municipio por municipio. Ajá, ¿no? Habla de algo bastante crudo, ¿no? Porque al fin y al cabo trataban de imponer, o sea, ver a un secretario, ver a Narro, ¿no?, yendo a hablar con los alumnos para decirles, no, es que a ustedes no les afecta. Y algunas sí, pues las personas que estuvieron en la huelga, pues pensaron, por ejemplo, a lo mejor yo tengo un hermano o un familiar que quiere entrar y que ahora no está. Incluso si no lo tengo, es un derecho, ¿no? La educación es un derecho que debe estar garantizado para todos, tengan o no dinero para pagarla. Y incluso que, en muchos de los testimonios justamente sí está esto, ¿no? Como de, por un lado, el decir, bueno,
a lo mejor muchos jóvenes que, por ejemplo, son hijos o hijas de quienes no pudieron estudiar y que ellos tuvieron la oportunidad gracias a que la UNAM no les cobró nada, ¿no? Y un poco ver como devolver como la oportunidad hacia otras generaciones posteriores, ¿no? Entonces sí, me parece que justo es como, aun cuando era un contexto aparentemente más apaciguado que otras décadas anteriores en cuanto a movilizaciones sociales, creo que todavía no estaba como tan impregnado verdaderamente esta ideología neoliberal, ¿no? Que por ejemplo actualmente quizás sí sería un poco más difícil, sobre todo en algunas, o que incluso, ¿no? Probablemente este proceso lo vivimos de forma más disfrazada en nuestras universidades, o no tan disfrazado, y no hubo la misma respuesta, ¿no? Entonces también como ubicar, no sé, múltiples factores que también ahí jugaron para que los estudiantes sí finalmente optaran por organizarse y por parar todas estas propuestas, ¿no? Y que también el apoyo popular que recibieron los huelguistas también fue de esa conciencia de la sociedad de que tenía que ser gratuito y en las calles supongo que el apoyo que recibieron provenía de esa idea de que si ellos tuvieron ese derecho, que lo tengan todos, ¿no? Y que accedan a ese derecho todos. Y que bueno, aparte, sobre todo con las reformas anteriores que se venían manejando de promover una élite, ¿no? Universitaria, que es lo que vemos, al menos a mí durante mi carrera me tocó mucho verlo, ¿no? El tema de, pues es que yo me gané este lugar, yo soy superior a los demás, yo hice un examen y me merezco, o estudié la prepa ahí en la UDG, ¿no? Y medianamente saqué un promedio decente, medio hice un examen medio decente y por eso estoy aquí, ¿no? Y me merezco estar aquí, ¿no? Yo estoy dispuesto a pagar esta cantidad de dinero porque pues es parte, ¿no? De lo que tengo que hacer y la chingada. Pero es un tema que se ha ido manejando siempre en las universidades, o al menos que yo lo veo mucho en la universidad de la que vengo, ¿no? Que es el tema de la élite, ¿no? Te hacen la UDG directamente, desde que entras prácticamente el curso de inducción, el primer día es eso, ¿no? Ustedes ya son mejores que el resto porque ustedes pasaron un examen de admisión de conocimientos básicos, ¿no? Y es parte de lo que tratan de difundir y que es contra lo que estuvieron luchando directamente los alumnos, ¿no? Que se encontraron con, pues, también lugares muy reaccionarios, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la UNAM, que siempre ha sido, pues, de los temas más delicados para tocar. Ahí mismo hubo enfrentamientos más duros que en otros lugares. No hubo CCHs que prácticamente fueron fáciles de que se fueran a huelga. La Facultad de Derecho de la UNAM, pues, ni se diga, ¿no? Es la que históricamente no se puede hacer mucho ahí. Sí, que por ejemplo, esta huelga no es como que se haya dado de manera fácil el convencimiento hacia una gran masa de estudiantes. De hecho, pues al principio fue hasta cierto punto efectivo el discurso que estuvieron manejando las autoridades universitarias, dirigidos desde la misma presidencia de la República y repetidos una y otra vez por los medios de comunicación, diciendo estas cuestiones de que, bueno, de que se están quejando si se lo gastan eso en una cerveza o en unos cigarros, ¿cómo es posible que no prefieran gastárselos en su educación? Y bueno, precisamente preparando este programa escuchaba algunos de los testimonios de quienes estuvieron ahí presentes en la huelga, y lo que ellos argumentaban es, bueno, es que claro que la educación es algo valioso, es algo tan valioso que no lo podemos pagar cada uno en nuestra individualidad, al contrario, tiene que ser el Estado en su conjunto el que se haga cargo de la educación, que un ejercicio que hacíamos hace ya varios años aquí nosotros en la UDG, que sacábamos la cuenta de qué porcentaje de los recursos de la universidad representaba las cuotas que los alumnos pagan, realmente es un porcentaje mínimo. La educación, pues sí, claro que es algo caro y por lo mismo se debe de estar sustentada por el propio Estado, y entonces estas cuestiones de los cobros de cuotas realmente no contribuyen a mejorar la educación, contribuyen precisamente a esa elitización que tú ya manejas, que sí hay una elitización por parte de quienes ingresan, ahora hay una elitización por parte de quienes pueden o no pueden pagar, desde quién puede pagar el examen para aspirar a la universidad, los cursos a lo mejor para los entrar. Cursos y demás. Entonces en aquel momento pues muchos grupos de estudiantes pues ni siquiera se oponían tal cual al cobro de cuotas, y estaban más
como por una negociación en ese sentido. Sin embargo, el propia manera en que procedieron las autoridades universitarias contribuyó a que más alumnos se sumaran a la oposición a las cuotas. ¿Por qué? Porque de entrada se impusieron, como se dice hoy en día, en fast track, de manera rápida. Fue en una sesión de alrededor de 11 minutos en la que llegaron, levantaron la mano y dijeron que estaban a favor de las cuotas. De hecho, como ya comenzaban grupos a organizarse, comenzaron a bloquear las entradas a Ciudad Universitaria, a las sedes donde podía sesionar el Consejo Universitario, y entonces tuvieron que sesionar en un punto por fuera de la universidad, que fue en el Instituto de Cardiología. Sí, tal cual, o sea, de hecho, Peña Nieto, sí, cabrón. Sí, tal cual, de hecho, pues sí estaban los grupos de estudiantes Eso no me como lo que sabía. siguiéndolos, y de manera pues como que secreta le avisaron a los que formaban parte del instituto, del consejo universitario. Ajá, que también parte de lo que indignó fue que como en la mayoría de las universidades la representación estudiantil es mínima. De hecho, únicamente 2 estudiantes votaron a favor de este cobro de este cobro de cuotas, y a pesar de ello pues se aprobó el cobro de cuotas. Un poco la estrategia era ya golpe dado nadie lo quita. Sin embargo, pues lo mismo les falló. Al contrario, muchos estudiantes se indignaron ante esta manera tan antidemocrática de proceder. Y resulta que entonces ya estalla la huelga de manera oficial el 20 de abril, y a partir de ahí se van sumando la mayoría de las facultades preparatorias y CCHs hasta ser prácticamente la totalidad de las sedes, al menos en el Distrito Federal de la UNAM, que se sumaron en el Distrito Federal y Estado de México, que se sumaron a esta huelga. Fue una tarea impresionante, pues sí, de una gran combatividad, porque hubo marchas multitudinarias repetidas veces, hubo numerosos volanteos hacia asambleas, volanteos por ejemplo hacia la población para exigirles cuál era la situación, pues sí, y a partir de ahí se fueron sumando múltiples sectores a las exigencias de los muchachos. Ya no eran únicamente tal cual los propios estudiantes los que, perdón, pues que yo hablo desde mi... Es que ya... Desde mi ruquez, sí, exacto. Ya eran muchachos, ¿no? Cuando sí, fueron a la huelga, para ti ya eran muchachos. Exacto. Pero bueno, no eran únicamente ya los estudiantes universitarios, sino que se iba sumándose el pueblo en general. Se sumaron sindicatos, se sumó como el ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Se sumaron los propios padres de los estudiantes en muchos casos, y bueno, mencionan de que finalmente pues iban a los mercados donde estaban volanteando, les regalaban comida, fruta y demás, verdura, y pues ya ellos se iban allá a las instalaciones universitarias, ahí organizaban comitivas para la cuestión de la cocina, limpieza, brigadas de volanteo, elaboración de propaganda. Entonces, pues sí, fue como que un esfuerzo impresionante. ¿Les parece? Nos vamos a un corte Yo antes musical. de irnos a bueno, corte, va. como dato curioso, a mí me sorprendió mucho cuando lo leí porque yo no lo sabía, pero pues supongo que todos no lo sabían en algún momento. Pero la primera asamblea que se hizo del Consejo General de Huelga fue en el Che Guevara, en Filosofía y Letras. Yo no lo sabía, dije, mira qué chido. En el entonces Auditorio Justo Sierra, que Sí, que justamente por después eso se se hizo rebautiza el Che como Guevara. el Che Guevara. Bueno, nos vamos a un primer corte musical, enseguida regresamos. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook como PT Jalisco. En Facebook también les invitamos a seguir las páginas de ML Medios TV y de Radio ESME. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Esta canción forma parte de una película referida a la lucha estudiantil en el año 68. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana qué serán,
¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando, los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artigas. Los tiranos un día temblarán, temblarán, temblarán. Viento frío le vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barreras. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer, un amanecer, un amanecer. Trabajando barato el día, sudando, sudando, como mano de obra barata. Nos negociaron, nos traicionaron. Trabajando barato el día, sudando, sudando. Las baratas manos obreras van mutilando todos los días. Trabajando barato el día, sudando, sudando. Las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate para dignificarte, mi hermano. Prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate para dignificarte, mi hermano. Para dignificarte, mi hermana. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso
eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque el obrero ahora está luchando. Son las 8:42. Ya estamos Qué mensa. Ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro y bueno, acá continuando con la cronología de los acontecimientos. Y bueno, vamos al par actual en la UNAM. Bueno, ya mencionábamos de que finalmente tuvo una gran participación por parte de los estudiantes y ante esta respuesta de los estudiantes, pues buscó cómo contrarrestarlo las autoridades de la universidad. Una de las primeras cosas que intentó fue pues ya definitivamente decir que las cuotas ya no iban a ser obligatorias, sino que iban a ser ahora voluntarias. Sin embargo, pues mantenía esta opción de que existieran cuotas prácticamente con los mismos montos, y de hecho esta de que fueran voluntarias se reducía a las cuotas de inscripción cada semestre. El resto de pagos no se derogaban. Y a partir de ahí entonces se empezó a manejar en el medio de comunicación una gran campaña para decir que pues ya los estudiantes ya habían ganado, que ya no tenía sentido que continuaran en la huelga. Sin embargo, nuevamente salen los estudiantes a desmentir esto, a explicar mediante volanteos cómo muchas de sus demandas no se habían cumplido. Para ese entonces ya se había establecido el pliego petitorio, que se trató de que fuera un pliego petitorio con pocos puntos, precisamente para que sí se le pudiera dar respuesta y no se convirtiera en una negociación interminable. El primer punto de este pliego petitorio era tal cual, pues la abrogación del Reglamento General de Pagos, que se eliminaran todos estos pagos. El segundo era la derogación de la reforma del 97, que eliminaba lo del pase reglamentario, y el tercero era que se estableciera un congreso democrático y resolutivo con estudiantes y con autoridades que diera salida a muchas de las otras demandas que tenían los propios estudiantes, pero que bueno, no se estaban desglosando precisamente para que sí pudiera cumplirse el pliego petitorio. Posteriormente se van agregando otros puntos a partir de la propia acción de las autoridades. El cuarto punto se refería a que se desaparecieran los cuerpos policiales y de espionaje que se instalaron al interior de Ciudad Universitaria, que se corriera el calendario tantos días como durara la huelga, precisamente para evitar lo que ya también estaban tratando las autoridades de hacer, que era ofrecer clases extramuros, que de hecho las ofrecieron, bajo el argumento de decirles a los estudiantes, bueno, si ustedes vienen, traicionan al movimiento y toman su clase por fuera de la universidad en otras aulas, pues nosotros les vamos a respetar su semestre. Entonces, de hecho, se hicieron brigadeos a estos propios lugares de clases extramuros para explicarle a los estudiantes el por qué no. El sexto punto era que no se supeditara la UNAM, precisamente al Ceneval, y a partir de que comienza a haber más adelante represión y se empiezan a encarcelar a varios estudiantes, pues también se exige la liberación de todos los presos políticos. Entonces, por un lado tenemos ya para junio una amplia campaña mediática diciendo ya las cuotas son voluntarias, quienes ahí se mantienen son unos radicales, no entienden de razones, no quieren negociar, y por el otro lado se desarrolla también una campaña por parte de los estudiantes que de manera inicial nombraron como 1 millón de volantes, que fue superado con creces, donde pues sí, hicieron volanteos en centros de trabajo, en otras escuelas, salieron a otros estados, precisamente a explicar por qué ellos continuaban en huelga. Después hay otro acontecimiento que pues muchos de quienes ahí participaron identifican también como otra estrategia por parte del Estado para desmovilizarlos,
que es la llamada propuesta de los eméritos, donde 8 profesores pues del más alto nivel, por así decirlo, de la UNAM, o profesores investigadores, presentaron una propuesta en la cual ellos decían sí, que estamos de acuerdo que se suspenda el cobro de cuotas, y que el resto de los puntos del pliego petitorio se discutan una vez que se hayan reanudado las actividades en la universidad en una asamblea que sí sea resolutiva y que involucre tanto autoridades universitarias como estudiantes. Entre quienes participaron de estos 8 eméritos está Miguel de León de Portilla, está Alfredo López, está Adolfo Sánchez Vázquez, por mencionar algunos. Y bueno, y se sumaron, de manera inicial fueron 8, pero después se sumaron ya alrededor de 200 profesores a esta demanda, por así decirlo. Aquí comienza un poco a dividirse el movimiento estudiantil. Algunos jóvenes pues ya comienzan así a optar por este tipo de negociación, y aquí se va dando entonces por parte, sobre todo de los medios de comunicación, esta caracterización como los ultras y como los moderados. Y empieza a estigmatizarse sobre todo a los llamados ultras, tachándolos pues de que no, ellos no querían para nada. Lo único que querían negociar. era alargar la huelga. Ajá, claro. No quieren estudiar. Hacia septiembre entonces, bueno, finalmente esta propuesta de los eméritos tampoco prospera, si bien logra desarticular un poco al movimiento, que no fue tal cual solo la propuesta, sino que finalmente todo movimiento lleva un proceso de desgaste si no se va llegando a un objetivo. Entonces también fue disminuyendo un poco la participación de los estudiantes, las brigadas las cubría ya menos personas y demás. Sin embargo, seguían teniendo un gran amplio apoyo popular. Cada que convocaban a movilizaciones eran movilizaciones masivas que prácticamente llenaban la plancha del Zócalo. Hacia septiembre, entonces la estrategia del gobierno es ahora presentar la renuncia del entonces rector Barnes Castro, y se comienzan ya a manejar algunos nombres para sustituirlo. En este mismo contexto, hacia octubre, como entre varias otras, se maneja una marcha de TV Azteca a Televisa, precisamente haciendo la denuncia del papel que estaban jugando los medios de comunicación en la criminalización del movimiento. Y en esta 132, no fuiste sí, el primero en hacer eso. No fue como que el 132 realmente descubriera el papel de los medios de comunicación. Bueno, ya es mucho anterior. Y bueno, en esta movilización un grupo bloquea durante varias horas Periférico, y entonces la policía del Distrito Federal, que ya estaba ay, se me fue el nombre, no, es la del gobierno federal, lo que es el grupo de granaderos finalmente, llega y reprime a estos estudiantes. Hay varios encarcelados, y entonces hacia el 5 de noviembre se repite esta misma movilización, exigiendo la liberación de los presos, y aquí ya la cobertura mediática es un poco distinta. Empieza ya entonces el propio Estado a ver cómo desarticular más a partir de la negociación, más a partir de la división, y en este contexto es en el que identifican muchos al nombramiento ya como rector de Juan Ramón de la Fuente, quien llega con una postura distinta a la de Barnes. Barnes prácticamente no negociaba, y en cambio Juan Ramón de la Fuente, de lo primero que hace pues es sí llamar a una asamblea con participación de los estudiantes para que se discutan los diferentes puntos. Sin embargo, en esta negociación en lo que termina las autoridades universitarias en decir, bueno, acepten ustedes la propuesta que ya habían realizado ante los eméritos, que ya había sido desechada en las asambleas de los estudiantes, o si no podemos seguir negociando. Y aquí nuevamente hay como otra... Hubo finalmente en el movimiento hubo siempre muchas posturas, enfrentamientos entre posturas, y esto añadido al propio desgaste del movimiento pues iba disminuyendo cada vez más la participación. Había quienes ya no iban tanto a estar presentes en las guardias y demás. Comienzan a darse posturas que decían entonces que los que realmente tenían derecho a voz y voto eran quienes estaban la mayor parte del tiempo ahí, y no quienes únicamente llegaban en el momento de las votaciones. Cuestiones de la propia democracia que siempre son complicadas. Y hacia diciembre entonces hay ya
una disminución importante de la propia participación. Esto aunado, bueno, todo esto ya va como que construyendo el escenario para que finalmente, por instrucción del propio gobierno federal de Ernesto Zedillo, se suscite en febrero la irrupción del cuerpo de granaderos a Ciudad Universitaria, donde hacen la toma de las instalaciones. Hay alrededor de 700 detenidos, y realmente oficialmente termina ahí la huelga. Sin embargo, las actividades se reanudan varias semanas después, y no termina ahí la movilización de los estudiantes. Al contrario, todavía hay varias marchas más exigiendo la liberación de los presos políticos. Finalmente se consigue que pues prácticamente todos queden en libertad. Sin embargo, muchos de ellos sí son expulsados de la universidad, sobre todo aquellos que la propia televisión se había encargado de constituir como las caras más visibles del movimiento. Sí, que los SHs, por ejemplo, muchos de ellos, bueno, creo que fueron 2 en particular los SHs, que tomaron la costumbre de sesionar tarde, ¿no? Entonces, mientras en CEU creo que sesionaban a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, en los SHs pues se les puso costumbre pues estar como la gente, ¿no? Y unas 3 horas después de que todos los demás lo hacían, pues lo hacían ellos. Entonces ellos se salvaron de las detenciones exactamente por esa situación. Creo que fueron 1 o 2 SHs. Además de que en general sí había ya un pitazo, ¿no? De que ese día iban ya dijeron, a entrar los policías, y bueno, que ya, de hecho, ya había valido. Uno de los eméritos, creo que en algún momento cuando hubo un primer intento de desalojo, hubo un desalojo de un CCH, creo que fue el 7, algo así, o el norte. Prepas. Fue una de las prepas que tomó la policía antes de que pasara en Ciudad Universitaria. Uno de los eméritos dijo que para él esto ya se había acabado y que lo mejor era ya pararle ahí porque no iba a terminar en un buen punto, ¿no? Y creo que 2-3 días después de que dijo eso en una asamblea uno de los eméritos, sucedió la toma de CEU. Y bueno, evidentemente no vamos a alcanzar a abordar la situación del paro actual que mantienen las compañeras. Me parece que entonces es importante plantearlo para otro programa, porque sí es un tema que me parece que necesitamos abordar, pues discutir, sobre todo porque también hay una criminalización muy fuerte del movimiento, pero me parece que no podemos como irnos sin dejar de mencionar que, bueno, digamos en las conquistas, quizá esto de la gratuidad es como la que más podemos identificar, ¿no? Más claramente, pero también dentro del proceso organizativo, lo que fue justamente la construcción del CGH, del Consejo General de Huelga, es algo que, al movimiento le impregna un sentido también nuevo, ¿no? A diferencia de otros movimientos en donde un poco era una organización un poco más vertical, y acá se logra extender la realización de asambleas por escuelas, incluso en algunas escuelas en donde había muy fuerte este enfrentamiento entre digamos, reduccionistamente hablando, entre moderados y ultras, y digo porque dentro de los catalogados ultras en realidad había muchísimas posturas, seguramente entre los moderados también, pero vamos, está el caso, por ejemplo, del CCH en Naucalpan, me parece que es, en donde había 2 asambleas, una que se autodenomina Asamblea en el Exilio, justo porque fueron expulsados por los llamados moderados, ¿no? Entonces, esta parte de, bueno, cada asamblea tiene determinado número de votos, ¿no? Y todas, digamos, también este proceso aparentemente pues más largo, pero también en muchas cosas más democrático, ¿no? De discutir las cosas en asamblea, luego llevarlas a el Consejo General de Huelga y luego volver a las asambleas para poder aterrizar y realmente llevar acuerdos desde la base. Pues creo que también fue un proceso interesante, ¿no? Y que además pues le da un poco también, es característica de alguna forma de del movimiento estudiantil que intenta ser democrático, horizontal, etcétera, ¿no? Obviamente no faltaban también o sea, aunque se quiera plantear que no había líderes, pues por supuesto que había líderes, ¿no? Y claro que había también, y también está documentado, ¿no? Un montón de infiltrados, de gente que estuvo realmente haciendo labor de porros, ¿no? Dentro de todo este proceso, porque son las diferentes formas en que las propias autoridades pues tienen para tratar de bloquear estos procesos, ¿no? Y estas luchas. Entonces me parece que también eso no podíamos dejar de mencionarlo. Y pues en realidad ya se nos ha agotado el tiempo.
Entonces, pues nos despedimos y agradecemos a quienes nos estuvieron escuchando y los invitamos a escucharnos la próxima semana y las retransmisiones los viernes por Radio ESME a las 12 del día. Adiós. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.